El poder de los hábitos. En otoño de 1993, un hombre al que debemos gran parte de lo que sabemos sobre los hábitos entró en un laboratorio de San Diego para acudir a la cita que tenía programada. Era mayor, medía más de 1,80, impecable, vestido con una camisa clásica de color azul. Su espeso pelo blanco habría despertado envidia en cualquier reunión de antiguos compañeros de clase cincuentones. La artritis le hacía cojear un poco mientras cruzaba los pasillos del laboratorio. Agarraba la mano de su esposa, caminaba despacio, como si no estuviera seguro de lo que iba a aportarle cada nuevo paso. Aproximadamente un año antes, Eugene Pauli, como se reía, conocido en la literatura médica, se encontraba en su casa en Playa del Rey, preparando la cena cuando su hijo le dijo que iba a venir su hijo Michel. ¿Quién es Michel?, preguntó Eugene. Tu hijo, le dijo su esposa. Beverly, el que hemos criado tú y yo. ¿Te acuerdas? Eugene la miró anonadado. ¿De quién me hablas?, preguntó. Al día siguiente empezó a vomitar y a retorcerse con retorcijones en el estómago. En 24 horas su grado de deshidratación era tal que Beverly, asustada, le llevó a urgencias. Le empezó a subir la fiebre hasta llegar a 40 grados, mientras el sudor dejaba un halo amarillo en las sábanas del hospital. Empezó a delirar. Luego se puso violento, gritó y agredió a las enfermeras cuando intentaban ponerle una inyección intravenosa en el brazo. Cuando consiguieron sedarlo, el médico pudo introducirle una larga aguja entre dos vértebras en su zona lumbar y extraerle unas gotitas de líquido cefalorraquídeo. El médico que le realizó la prueba enseguida notó que había un problema. El líquido que envuelve el cerebro y los nervios raquídeos es una barrera protectora contra las infecciones y heridas. En las personas sanas es de color claro, fluye y con facilidad. Se desliza por la aguja con sedosa rapidez. La muestra extraída de la columna vertebral de Eugene era turbia y densa, como si estuviera cargada de una arenilla microscópica. Cuando estuvieron los resultados del laboratorio, los médicos supieron cuál era su enfermedad. Padecía encefalitis viral, una enfermedad relativamente común que produce aftas, herpes labiales e infecciones leves en la piel. En raras ocasiones, el virus puede abrirse camino hacia el cerebro y causar estragos, pues se adentra en los delicados pliegues del tejido donde residen nuestros pensamientos y sueños, y según algunos, el alma y los destruye. Los médicos le dijeron a Beverly que no podía hacer nada para contrarrestar el deterioro que se había producido, pero que una gran dosis de fármacos antivirales podía evitar que se expandiera. Eugene entró en coma y estuvo 10 días debatiéndose entre la vida y la muerte. Gradualmente, la medicación empezó a hacer efecto. La fiebre fue bajando y el virus desapareció. Cuando por fin despertó, estaba débil y desorientado y no podía tragar correctamente. Era incapaz de formar frases y a veces jadeaba, como si se hubiera olvidado momentáneamente de respirar. Pero estaba vivo. Al final, Eugene se recuperó lo suficiente como para soportar toda una serie de pruebas. Los médicos se sorprendieron cuando descubrieron que su cuerpo, incluido su sistema nervioso, estaba mayormente ileso. Podía mover las extremidades y respondía al ruido de la luz. Los escáneres de la cabeza, sin embargo, revelaban omiosas sombras cerca del centro del cerebro. El virus había destruido un óvalo del tejido
cercano al punto donde se une el cráneo y la columna vertebral. Puede que no vuelva a ser la persona que usted recuerda, le advirtió uno de los médicos a Beverly. Ha de estar preparada por si su esposo ya no está. Trasladaron a Eugene a otra zona del hospital. A la semana ya podía tragar con facilidad. Al cabo de otra semana empezó a hablar normalmente, a pedir su postre de gelatina favorito y la sal, al hacer zapping y a quejarse de los aburridos que eran los culebrones. Cuando transcurridas 5 semanas le dieron de alta para acudir a un centro de rehabilitación, Eugene ya caminaba por los pasillos y daba consejos a las enfermeras para sus planes de fin de semana sin que éstas se los pidieran. Creo que nunca había visto una recuperación como esta, dijo el doctor a Beverly. No quiero crearles falsas esperanzas, pero esto es increíble. A pesar de todo, Beverly estaba preocupada. En el centro de rehabilitación quedó claro que la enfermedad había cambiado a su esposo de manera inquietante. Por ejemplo, no podía recordar qué día de la semana era, ni los nombres de los médicos y enfermeras, por más veces que se presentaran. ¿Por qué siguen haciendo todas esas preguntas?, le preguntó un día a Beverly, cuando el médico salió de la habitación. Cuando regresó a casa, las cosas se empeoraron. No recordaba a sus amigos. Tenía problemas para seguir las conversaciones. Algunas mañanas se levantaba de la cama, iba a la cocina y se preparaba huevos con bacon. Luego regresaba a la cama y encendía la radio. Pasados 40 minutos volvía a hacer lo mismo. Se levantaba, preparaba huevos con bacon, regresaba a cama y encendía la radio. Y luego, otra vez. Beverly, alarmada, se puso en contacto con otros especialistas, incluido un investigador de la Universidad de California, San Diego, especializado en pérdida de memoria. Así es como un día soleado, Beverly y Eugene se encontraron en un insulso edificio del campus universitario, agarrados de la mano y caminando lentamente por uno de sus pasillos. Los condujeron a un pequeño consultorio. Eugene empezó a hablar con una joven que utilizaba un ordenador. Como electrónico que he sido durante años, me maravillo al ver todo esto, le dijo señalando la máquina con la que estaba escribiendo la joven. Cuando yo era joven, ese aparato habría ocupado un par de estanterías de casi 2 metros y llenado toda la habitación. La mujer siguió tecleando. Eugene esbozó una sonrisa. Es increíble, dijo. Todos estos circuitos impresos y diodos y triodos, cuando yo era electrónico, hubieran hecho falta un par de estanterías de 2 metros para albergar esa cosa. Entró un científico en la habitación y se presentó. Le preguntó la edad. Oh, veamos, 59 o 60, respondió Eugene. Tenía 71 años. El científico empezó a escribir en el ordenador. Eugene sonrió y lo señaló. Es algo extraordinario, dijo. Cuando yo era electrónico, hubieran hecho falta un par de estanterías de 2 metros para albergar esa cosa. El científico, Larry Squirrel, de 52 años, había dedicado 3 décadas a estudiar la neuroanatomía de la memoria. Su especialidad era investigar de qué forma almacena el cerebro los acontecimientos. Sin embargo, su trabajo con Eugene pronto le conduciría a un nuevo mundo, no solo a él, sino también a cientos de investigadores que han cambiado nuestra comprensión sobre cómo actúan los hábitos. Los estudios de Squirrel muestran que incluso una persona que no puede recordar su propia edad o casi nada, puede desarrollar hábitos que parecen inconcebiblemente complejos, hasta que nos damos cuenta de que casi todo el mundo confía en procesos neurológicos similares todos los días. Sus investigaciones y las de otros científicos ayudarían a revelar los mecanismos subconscientes que influyen en infinidad de decisiones
que parecen ser fruto de un pensamiento bien razonado, pero en realidad están bajo la influencia de impulsos que la mayoría de nosotros apenas reconocemos o comprendemos. Cuando Squire conoció a Eugene, había estado estudiando las imágenes de su cerebro durante unas semanas. Los escáneres indicaban que casi todo el daño que se había producido dentro del cráneo se limitaba a una zona de 5 centímetros cercana al centro de la cabeza. El virus había destruido casi por completo su lóbulo temporal medio, una fina estructura celular que los científicos consideran responsable de todo tipo de tareas cognitivas, como recordar el pasado y regular algunas emociones. La magnitud del deterioro no sorprendió a Squire. La encefalitis viral consume tejido con una precisión implacable y casi quirúrgica. Lo que le sorprendió fue los familiares que le resultaban en las imágenes. 30 años antes, cuando Squire estaba haciendo su doctorado en MIT, trabajó con un grupo que estudiaba a un hombre llamado H.M., uno de los pacientes más famosos de las historias médicas. Cuando H.M., su nombre real era Henry Molaison, pero los científicos ocultaron su identidad durante toda su vida. Tenía 7 años. Le atropelló una bicicleta y al caer se dio un fuerte golpe en la cabeza. Al poco tiempo empezó a tener ataques y a perder el conocimiento. A los 16 años tuvo su primera convulsión tónico-clónica generalizada, la que afecta a todo el cerebro. Pronto empezó a perder la conciencia hasta 10 veces al día. A los 27 años, H.M. estaba desesperado. La medicación no le hacía nada, era inteligente, pero no podía conservar ningún trabajo. Todavía vivía con sus padres. H.M. quería vivir una vida normal, así que buscó ayuda a un médico cuyo afán de experimentar superaba el temor de una denuncia por negligencia profesional. Los estudios parecían indicar que una área del cerebro denominada el hipocampo podía estar implicada en el origen de los ataques. Cuando el médico le propuso abrirle la cabeza y levantar la parte frontal de su cerebro y con una cañita succionar el hipocampo y parte del tejido que lo rodea, H.M. dio su consentimiento. La cirugía tuvo lugar en 1953 y a medida que se iba curando sus ataques, fueron disminuyendo. No obstante, casi de inmediato quedó patente que su cerebro había sido radicalmente alterado. H.M. había sido su nombre y que su madre era de Irlanda. Recordaba el hundimiento de la bolsa de 1929 y noticias sobre la invasión de Normandía. Pero casi todo lo que sucedió después, todos los recuerdos, experiencias y vicisitudes de casi una década antes de la operación habían sido borrados. Cuando el médico empezó a probar la memoria de H.M., mostrándoles naipes y listas de números, descubrió que H.M. no podía retener ninguna información nueva durante más de 20 segundos aproximadamente. Desde el día que su operación hasta su muerte en 2008, todas las personas que conocía, cada canción que escuchaba, cada habitación en la que entraba, era una experiencia completamente nueva. Su cerebro se había quedado congelado en el tiempo. Cada día le desconcertaba el hecho de que alguien pudiera cambiar de canal en la televisión apuntando con un rectángulo de plástico negro a la pantalla. Se presentaba a sus médicos y enfermeras una y otra vez, docenas de veces al día. Me gustaba saber cosas de H.M. porque la memoria parecía una forma muy tangible y fascinante de estudiar el cerebro, me dijo Squire. Me eduqué en Ohio y recuerdo que cuando estaba en primero, mi profesor nos daba lápices de colores a todos. Yo empezaba a mezclar todos los colores para ver si conseguía hacer el negro. Pero, ¿por qué conservo ese recuerdo y no recuerdo cómo era mi profesor? ¿Por qué decide mi cerebro que un recuerdo es más importante que otro?
Cuando Squire recibió las imágenes del cerebro de Eugen, se maravilló al comprobar las parecidas que eran las de H&M. En ambas cabezas había zonas vacías del tamaño de una nuez. La memoria de Eugen, igual a la de H&M, había sido borrada. No obstante, cuando Squire empezó a examinar a Eugen, comprobó que su paciente era diferente en algunos aspectos importantes, mientras que a los 5 minutos de conocer a Eugen, todo el mundo se daba cuenta que había algo que no funcionaba. Eugen podía mantener conversaciones y realizar tareas que a un observador ocasional no le harían sospechar que algo no funcionaba. Los efectos de la operación H&M fueron tan devastadores que tuvo que ser recluido durante el resto de su vida. Eugen, en cambio, vivía en su casa con su esposa. H&M no podía mantener conversaciones. Eugen, en cambio, tenía el sorprendente don de reconducir casi cualquier conversación hacia el tema que pudiera hablar largo y tendido, como de los satélites. Había trabajado para una empresa aeroespacial o del tiempo. Squire empezó su examen médico preguntándole cosas sobre su juventud. Eugen le habló de la ciudad del centro de California en la que se había criado, de su época en la marina mercante, de un viaje que había hecho a Australia de joven. Podía recordar casi todos los eventos de su vida, anteriores a 1960, cuando el investigador le preguntó sobre décadas posteriores. Eugen cambió educadamente de tema y dijo que tenía problemas para recordar algunos acontecimientos recientes. Squire le hizo algunas pruebas de memoria y se dio cuenta que el intelecto de Eugen todavía estaba de forma para un hombre que no podía recordar las últimas 3 décadas. Lo que es más, Eugen todavía conservaba todos los hábitos que había creado en su juventud, de modo que cuando Squire le daba un vaso de agua o lo felicitaba por alguna respuesta detallada, éste le daba las gracias y le devolvía el cumplido. Siempre que entraba alguien en la habitación, Eugen se presentaba y le preguntaba cómo le iba. Pero cuando Squire le pidió que memorizara una serie de números o que describiera el pasillo que había fuera del laboratorio, el doctor se dio cuenta de que el paciente no podía retener información nueva durante más de 1 minuto aproximadamente. Cuando alguien le enseñaba fotos de sus nietos, no tenía ni idea de quiénes eran. Cuando Squire le preguntó si recordaba que se había puesto enfermo, este respondió que no tenía ningún recuerdo de su enfermedad ni de su estancia en el hospital. De hecho, Eugen rara vez recordaba que padecía amnesia. Su imagen mental de sí mismo no incluía la pérdida de memoria, y como no podía recordar su lesión, no podía concebir que le pasara algo. Los meses siguientes a su primer encuentro con Eugen, Squire llevó a cabo experimentos para poner a prueba los límites de su memoria. Por aquel entonces, Eugen y Beverly se habían marchado de Playa del Rey para ir a San Diego, cerca de donde vivía su hija, y Squire solía ir a visitarlos a su casa. Un día, Squire le pidió a Eugen que hiciera un bosquejo de su casa. No fue capaz de dibujar un plano rudimentario para indicar dónde estaba la cocina o el dormitorio. Cuando se levantaba por la mañana, ¿cómo sale de la habitación?, le preguntó Squire. Bueno, respondió él, no estoy muy seguro. Squire tomó notas en su ordenador portátil y mientras este escribía, Eugen se distrajo. Miró por la habitación y luego se levantó. Caminó hacia el pasillo y abrió la puerta del cuarto del baño. A los pocos minutos se oyó la descarga de la cisterna y el agua del grifo, y Eugen, secándose las manos en los pantalones, regresó a la sala de estar y se sentó de nuevo en su silla cerca de Squire. Esperó pacientemente a que le formulara la siguiente pregunta. En aquel momento, nadie se preguntó cómo un hombre que no podía dibujar un mapa de su casa era capaz de encontrar el cuarto del baño sin dudarlo. Pero esa pregunta y otras similares acabarían conduciendo a una estela de descubrimientos que han transformado nuestra comprensión del poder de los hábitos. Ayudaría a iniciar una revolución científica
que en la actualidad implica a cientos de investigadores que por primera vez están empezando a entender todos los hábitos que influyen en nuestras vidas. Cuando Eugen se sentó en la mesa, miró el portátil de Square. «Es extraordinario», dijo, señalando el ordenador. «Cuando yo era electrónico, hubieran hecho falta un par de estanterías de 2 metros para albergar esa cosa». A las primeras semanas de llegar a su nueva casa, Beverly intentaba sacar a pasear a Eugen todos los días. Los médicos le habían dicho que era importante que hiciera ejercicio, y si su esposo estaba demasiado tiempo sin salir, la volvía loca haciéndole las mismas preguntas una y otra vez, en un bucle sin fin. Así que cada mañana y cada tarde le llevaba a dar una vuelta a la manzana. Siempre iban juntos y hacían la misma ruta. Los médicos le habían advertido a Beverly que tendría que vigilarle constantemente. Le dijeron que si llegaba a perderse, jamás encontraría su casa. Pero una mañana, mientras ella se estaba vistiendo, Eugen salió de su casa sin que ella se diera cuenta. Él solía ir de habitación en habitación, así que ella tardó un poco en enterarse de que se había marchado. Cuando se percató, se puso histérica. Salió a la calle y empezó a buscarle. No le vio. Se fue a la casa de los vecinos y golpeó sus ventanas. Las casas eran parecidas. Quizás Eugen se había confundido, se había metido dentro. Se fue a la puerta y tocó el timbre hasta que alguien le respondió. Eugen no estaba allí. Volvió corriendo a la calle y dio la vuelta a la manzana gritando su nombre. Se puso a llorar. Y si había cruzado alguna calle, ¿cómo iba a decirle a alguien dónde vivía? Ya llevaba fuera de casa 15 minutos buscando por todas partes. Regresó corriendo para llamar a la policía. Entró en casa apresuradamente y se encontró a Eugen en la sala de estar, sentado delante de la televisión mirando a History Channel. Las lágrimas de su esposa le confundieron. No recordaba haberse marchado, no sabía dónde había estado y no podía entender por qué estaba tan preocupada. Entonces, Beverly vio un montón de piñoneras como el que había visto en el jardín de un vecino en la misma calle. Se acercó y le miró las manos. Tenía los dedos pegajosos de la resina. En ese momento se dio cuenta de que Eugen había salido a dar un paseo solo. Había estado vagando por la calle y recogido algunos recuerdos. Y además, Eugen salía solo a dar un paseo cada mañana. Beverly intentaba detenerle, pero era inútil. Aunque le dijera que no saliera en pocos minutos, ya lo habría olvidado. Me dijo. Le seguí unas cuantas veces para asegurarme de que no se perdía, pero siempre encontraba el camino de regreso sano y salvo. A veces volvía con piñas y con piedras. Una vez volvió con un monedero, otra con un perrito, cachorro. Nunca recordaba de dónde los había sacado. Cuando Squire y sus ayudantes se enteraron de esos paseos, empezaron a sospechar que sucedía algo en la cabeza de Eugen que nada tenía que ver con su memoria inconsciente. Diseñaron un experimento. Uno de los ayudantes de Squire fue a su casa y le pidió a Eugen que dibujara un mapa de la manzana en la que vivía. No pudo hacerlo. Luego le pidió que le indicara dónde estaba situada su casa en la calle. Hizo unos garabatos y se olvidó de la tarea. Le pidió que le enseñara el pasillo que conducía a la cocina. Eugen miró por la sala. No sé cuál es, dijo. Entonces le preguntó qué haría si tuviera hambre. Se levantó y se dirigió a la cocina. Abrió un armario y sacó un tarro de frutos secos. Esa misma semana, otro visitante fue con Eugen a dar un paseo diario. Caminaron durante 15 minutos en la primavera perpetua del sur de California. El aroma de las bugambilas inundaba el aire. Eugen no habló mucho, pero dirigió el paso en todo momento y parecía saber dónde iba. No pidió ninguna indicación. Cuando giraron la esquina cerca de su casa,
el visitante le preguntó dónde vivía. No lo sé exactamente, respondió. Luego siguió caminando por su acera y abrió la puerta de su casa, entró en la sala de estar y encendió la televisión. Para Squire era evidente de que Eugen estaba absorbiendo nueva información, pero ¿en qué parte de su cerebro residía esa información? ¿Cómo podía encontrar un tarro de frutos secos cuando no sabía decir dónde estaba la cocina? ¿O cómo podía encontrar el camino hacia su casa cuando no tenía ni idea de cuál era su casa? Squire le preguntaba, ¿cómo se forman los nuevos patrones de conducta dentro de su deteriorado cerebro? En el interior del edificio, que albergaba el Departamento del Cerebro y las Ciencias Cognitivas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, hay laboratorios que contienen lo que el observador ocasional podría interpretar como quirófanos de miniatura. Hay pequeños bisturís, taladros y sierras de menos de 5 o 6 milímetros de ancho pegados a unos brazos robóticos. Hasta las mesas de operaciones son diminutas, como si estuvieran preparadas para cirujanos del tamaño de un niño. Esas salas están siempre a baja temperatura de 15 grados, porque el frío estabiliza los dedos de los investigadores durante sus delicados procedimientos. Dentro de esos laboratorios, los neurólogos abren los cráneos de las ratas anestesiadas y les implantan diminutos sensores que pueden registrar hasta los más mínimos cambios en sus cerebros. Cuando las ratas se despiertan parecen no darse cuenta apenas de que ahora tienen docenas de cables microscópicos como si fueran telas de araña microscópicas en el interior de su cabeza. Estos laboratorios se han convertido en el epicentro de una revolución silenciosa en la ciencia de la formación de los hábitos. Y los experimentos que se realizan en ellos explican cómo Eugen, al igual que tú y yo y todos, pudo desarrollar las conductas necesarias para enfrentarse a cada día nuevo. Las ratas de estos laboratorios han aclarado la complejidad de los procesos que tienen lugar en el interior de nuestras cabezas cuando hacemos algo tan mundano como cepillarnos los dientes o salir a marchar atrás en el coche. En cuanto a Squire, estos laboratorios ayudaron a explicar cómo Eugen se las había arreglado para aprender nuevos hábitos. Cuando los investigadores de MIT empezaron a estudiar los hábitos en la década de 1990, casi al mismo tiempo que Eugen cayó enfermo, sintieron curiosidad por una masa de tejido neurológico conocida como ganglios basales. Si dibujamos el cerebro humano como si fuera una cebolla compuesta por diferentes capas celulares, las capas externas, las más cercanas al cuero cabelludo, suelen ser las más recientes desde una perspectiva evolutiva. Cuando se te ocurre un nuevo invento o te ríes con el chiste que te cuenta un amigo, son las partes externas del cerebro las que trabajan. Allí es donde tiene lugar el pensamiento más complejo. En la parte más profunda, cerca al tronco cerebral, donde el cerebro se une a la columna vertebral, se encuentran las estructuras más antiguas y primitivas. Controlan nuestra conducta automática, como la respiración y el tragar, y el sobresalto que experimentamos cuando aparece alguien detrás de un arbusto. Hacia el centro del cráneo hay una masa de tejido del tamaño de una pelota de golf, que se parece a lo que encontramos en el interior de un pez, un reptil o un mamífero. Son los ganglios basales, un grupo de células de forma ovalada que durante años han sido un gran desconocido para los científicos, salvo por algunas sospechas que desempeñaba alguna función en enfermedades como el Parkinson. A principios de la década de 1990, los investigadores de MIT empezaron a preguntarse si los ganglios basales también podían formar parte en el proceso de la creación de hábitos. Observaron que los animales con lesiones en los ganglios basales de pronto desarrollaban problemas en tareas como aprender a recorrer los laberintos o recordar cómo abrir
los comederos. Decidieron experimentar empleando nuevas microtecnologías que les permitieron observar con todo detalle lo que ocurría en el interior de las cabezas de las ratas cuando realizaban docenas de rutinas. Mediante cirugía, implantaban a cada rata algo parecido a un pequeño joystick y docenas de cablecitos insertados en su cerebro. Después colocaban al animal en un laberinto en forma de T, con chocolate en uno de sus extremos. El laberinto estaba diseñado para colocar a las ratas detrás de una compuerta, que se abría cuando se oía un clic fuerte. Al principio, cuando la rata oía el clic y se abría la compuerta, solía ir arriba y abajo por el pasillo central, olisqueando por los rincones y rascando las paredes. Según parece, olía el chocolate, pero no podía encontrarlo. Cuando llegaba al final de la T, casi siempre giraba a la derecha, alejándose del chocolate, y luego se iba a la izquierda, a veces hacia una pausa, sin ninguna razón aparente. Al final, la mayoría de los animales descubrían la recompensa. Pero no había ningún patrón discernible en su divagar. Era como si cada rata estuviera paseando tranquilamente y sin pensar. Sin embargo, las investigaciones en los cerebros de las ratas parecían demostrar algo diferente. Cuando los animales vagaban por el laberinto, su cerebro, y más concretamente sus ganglios basales, trabajaban mucho. Cada vez que una rata husmeaba o rascaba una pared, se producía una explosión de actividad en su cerebro, como si estuviera analizando cada nuevo olor, imagen y sonido. La rata estaba procesando información durante todo su paseo. Los científicos repitieron el experimento una y otra vez y observaron cómo la actividad cerebral de cada rata cambiaba cuando atravesaba la misma ruta cientos de veces. Fueron apareciendo lentamente una serie de cambios. Las ratas dejaron de olfatear los rincones y de girar erróneamente. Por el contrario, recorrían cada vez más deprisa el laberinto y adentro de sus cerebros sucedió algo inesperado. Cuando las ratas aprendían a desplazarse por el laberinto, su actividad cerebral disminuía. Cuando más automáticamente se volvía la ruta, menos pensaban las ratas. Era como si las primeras veces que las ratas exploraban el laberinto, su cerebro tuviera que trabajar en pleno rendimiento para ordenar toda la información nueva. Pero al cabo de unos días de recorrer la misma ruta, la rata ya no tenía necesidad de rascar las paredes o husmear el aire, y la actividad cerebral asociada a rascar y olfatear cesaba. Ya no necesitaba elegir qué dirección tomar, por lo tanto los centros de toma de decisiones del cerebro se detenían. Lo único que tenía que hacer era recordar el camino más rápido hacia el chocolate. Al cabo de una semana, incluso las estructuras del cerebro relacionadas con la memoria estaban en reposo. La rata había asimilado de tal forma como recorrer el laberinto que apenas necesitaba pensar. Pero esa asimilación, correr en línea recta, girar a la izquierda, comerse el chocolate, dependía de los ganglios basales, según indicaban las investigaciones del cerebro. Cuando más deprisa corría la rata y menos trabajaba el cerebro, esta diminuta y antigua estructura neurológica parecía adquirir el protagonismo. Los ganglios basales eran esenciales para recordar los patrones y actuar sobre ellos. Es decir, los ganglios basales almacenaban los hábitos, aunque el resto del cerebro estuviera en reposo. Para ver esta aptitud en acción, veamos este gráfico que muestra la actividad dentro del cráneo de una rata cuando se encuentra en el laberinto por primera vez. Al principio, el cerebro está trabajando al máximo, todo el tiempo. Al cabo de una semana, cuando conoce la ruta y la carrera se ha convertido en un hábito, el cerebro de la rata se estabiliza cuando corre por el laberinto. Este proceso en el que el cerebro se convierte en una secuencia de acciones
en una rutina automática se conoce como fragmentación y es la causa de la formación de los hábitos. Hay docenas, sino cientos de fragmentos conductuales en los que confiamos todos los días. Algunos son sencillos. Automáticamente ponemos pasta de dientes en el cepillo antes de llevárnoslo a la boca. Algunos, como vestirnos o preparar la comida de nuestros hijos, son un poco más complejos. Otros son tan complicados que es sorprendentemente que un pequeño trozo de tejido que evolucionó hace millones de años puede convertirlos en hábitos. Vamos a la acción de sacar el coche en marcha atrás. Cuando aprendiste a conducir, para meter el vehículo por la entrada para coches necesitabas una gran dosis de concentración. Y no sin motivo, ello implica abrir la puerta del garaje, abrir la puerta del coche, ajustar el asiento, meter la llave para ponerlo en marcha, girarla en sentido a las agujas del reloj, mover el retrovisor de dentro y los exteriores, revisar que no haya obstáculos, poner el pie del freno, poner la marcha atrás, sacar el pie del pedal del freno, calcular mentalmente la distancia entre el garaje y la calle a la vez que mantenemos las ruedas alineadas y controlamos si viene algún coche. Calcular las distancias reales a las que se encuentran las distancias reflejadas en los espejos respecto al parachoques, los cubos de basura y los setos. Todo ello apretando suavemente el pedal del gas y del freno, y lo más probable que también le estés diciendo a tu pasajero que deje de toquetear en la radio. No obstante, ahora haces todo esto sin apenas pensarlo cada vez que sales a la calle. La rutina se produce con el hábito. Millones de personas interpretan esta compleja coreografía cada mañana automáticamente. Porque en cuanto agarramos las llaves del coche, nuestros ganglios basales entran en acción, identificando los hábitos que tenemos o que hemos almacenado en nuestro cerebro respecto a sacar el coche a la calle. Una vez que empieza a desplegarse ese hábito, nuestra materia gris puede relajarse o cazar otros pensamientos, que es la razón por la que tenemos suficiente capacidad mental para darnos cuenta de que Jimmy se olvidó su fiambrera. Los hábitos, según los científicos, surgen porque el cerebro siempre está buscando la forma de ahorrar esfuerzo. Si dejamos que utilice mecanismos, el cerebro intentará convertir casi toda rutina en un hábito. Los hábitos, según científicos, surgen porque siempre está buscando la forma de ahorrar esfuerzo. Los hábitos, según los científicos, surgen porque el cerebro siempre está buscando una forma de ahorrar esfuerzo. Si dejamos que utilice mecanismos, el cerebro intentará convertir casi toda rutina en un hábito. Porque los hábitos permiten descansar más a menudo. Este instinto de ahorrar energía es una gran ventaja. Un cerebro eficiente no necesita tanto espacio, lo cual hace que la cabeza sea más pequeña, lo que a su vez facilita el parto y por lo tanto provoca menos mortandad infantil en las madres. Un cerebro eficiente también nos permite dejar de pensar constantemente en las conductas básicas, como caminar y decidir qué vamos a comer. Así que podemos dedicar nuestra energía mental a inventar desde arpones y sistemas de riego hasta aviones y videojuegos. Pero ahorrar esfuerzo mental es engañoso, porque si nuestro cerebro descansa en el momento inadecuado, puede se nos pase por alto algo importante, como un depredador que se oculta detrás de unos arbustos o un coche que viene demasiado rápido cuando salimos a la calle. Nuestros ganglios basales han diseñado un sistema inteligente para determinar cuándo pueden actuar estos hábitos. Es algo que sucede cada vez que empieza o termina un fragmento de conducta. Para ver cómo funciona, veamos de nuevo detenidamente el gráfico del hábito neurológico de la rata. Observamos que la actividad cerebral se dispara al comienzo del laberinto, cuando la rata oye el clic antes de que la compuerta empiece a abrirse, y otra al final, cuando encuentra el chocolate.
Esos picos son la forma que tiene el cerebro para determinar cuán ha de ser el control de un hábito y qué hábito usar. Desde detrás de la compuerta, por ejemplo, para la rata es difícil saber si se encuentra dentro de un laberinto conocido o si está dentro de un armario o con un gato al acecho en una puerta. Para afrontar esta incertidumbre, el cerebro invierte mucho esfuerzo al principio de un fragmento de conducta en busca de algo, una señal, que le dé una pista respecto a qué hábito debe recurrir. Detrás de la compuerta, si la rata oye el clic, sabe que ha de utilizar el hábito del laberinto. Si oye un miau, elegirá otro patrón. Al final de la actividad, cuando aparece la recompensa, el cerebro despierta y se asegura de que todo ha sucedido como esperaba. Este proceso dentro de nuestro cerebro es un bucle de 3 pasos. Primero está la señal, el detonante que informa a nuestro cerebro que puede poner el piloto automático y el hábito que ha de usar. Luego está la rutina, que puede ser física, mental o emocional. Y por último está la recompensa, que ayuda a nuestro cerebro a decidir si vale la pena recordar en el futuro este bucle en particular. Con el tiempo, este llamado bucle, señal, rutina, recompensa, señal, rutina, recompensa, se va volviendo más y más automático. La señal y la recompensa se superponen hasta que surge un fuerte sentimiento de expectación y deseo. Al final, ya sea en un frío laboratorio del MIT o en la entrada del garaje de tu casa, se acaba formando un hábito. Los hábitos no son el destino. Tal como lo explicó en los 2 capítulos siguientes, los hábitos se pueden ignorar, cambiar o sustituir. Pero la razón por la que el descubrimiento del bucle del hábito es tan importante es porque revela una verdad básica. Cuando emerge un hábito, el cerebro deja de participar plenamente en la toma de decisiones. Ya no trabaja tanto ni desvía su atención hacia otras tareas, salvo que combatas deliberadamente un hábito, a menos que encuentres nuevas rutinas. El patrón se activará de manera automática. Sin embargo, el mero hecho de comprender cómo actúan los hábitos, aprender la estructura del bucle del hábito, hace más fácil controlarlos. Cuando fragmentamos un hábito en sus componentes, podemos jugar con el cambio de marchas. Hemos hecho experimentos en los que hemos entrenado a las ratas al recorrer el laberinto hasta que se ha convertido en un hábito. Y luego lo hemos modificado cambiando el lugar de la recompensa. Me dijo Anne Graibiel, investigadora del MIT, que ha supervisado muchos de los experimentos sobre los ganglios basales. Un día colocamos la recompensa en donde estaba antes. Hacemos entrar a la rata y vaya, resulta que resurge el antiguo hábito. Los hábitos nunca llegan a desaparecer, quedan grabados en las estructuras de nuestro cerebro, el cual es una gran ventaja para nosotros, porque sería terrible que después de cada vacación tuviéramos que aprender a conducir de nuevo. El problema radica en que el cerebro no diferencia entre los buenos y los malos hábitos. Y por eso, si tienes uno malo, siempre te estarás echando, esperando la señal y la recompensa. Esto explica por qué nos cuesta tanto crear hábitos para hacer ejercicio. Por ejemplo, a cambiar nuestra forma de comer. Una vez que hemos desarrollado una rutina de sentarnos en el sillón en vez de salir a correr, o la de comer cada vez que vemos una caja de donuts, esos patrones permanecerán en nuestra cabeza. Por la misma regla, si aprendemos a crear nuevas rutinas neurológicas que se impongan a esas conductas, sí podemos controlar el bucle del hábito. Podremos conseguir que esas malas tendencias queden en un segundo plano, como hizo Lisa y Allen después de su viaje al Cairo.